Nada, bienvenidos a este webinar Claves de Gartner, cómo usar la inteligencia artificial para crear la experiencia de cliente del futuro. En esta ocasión, como ponentes tenemos a Antonio Martín, responsable de preventa de Alisys, y Pedro Pablo Laína, responsable de canal de venta directa de Alisys. Dado que el tiempo es algo limitado y para hacerlo todo un poco más fluido, primero van a intervenir ellos, ¿vale? Y luego dejamos unos últimos 5 minutos para preguntas y demás. Si se os van ocurriendo durante la marcha, podéis ir poniéndolas en el chat y al final dejaremos 5 minutillos para charlar un poco. Sin más, podemos dar paso a Pedro Pablo, que empieza. Vale, muy bien, buenas tardes y bienvenidos a todos a esta sesión de webinar que hemos preparado desde Alisys y donde yo creo que vamos a tocar diferentes temas que pueden ser de un alto interés, sobre todo en este momento de mercado donde la parte de transformación digital está jugando un papel importantísimo. Os hemos organizado esta agenda de trabajo donde vamos a intentar ver en estos 6 puntos cómo a través de la inteligencia artificial podemos actuar sobre todo lo que tiene que ver con el mundo del Customer Experience y tener como consecuencia una mejora clara del nivel de rendimiento, productividad y, por lo tanto, los ratios económicos de nuestra compañía. El segundo punto que vamos a ver es cuáles son los principales retos a los que se enfrentan nuestras organizaciones en los días actuales, en qué áreas, bajo nuestro punto de vista, las organizaciones están implementando o deben empezar a implementar estas soluciones de inteligencia artificial. En este camino hacia la utilización de la inteligencia artificial en las organizaciones no vamos solos, vamos de la mano de Gartner, quien nos permite que podamos modelizar de la forma más sencilla este tipo de actuaciones. Y en este punto 4 vamos a intentar compartir de una forma gráfica cómo podríamos llegar a hacerlo. Estos 4 primeros puntos van a representar una parte más teórica, pero no menos importante, porque muchas veces cuando uno se plantea abordar este tipo de proyectos, pues realmente no sabemos bien por dónde empezar y esperamos que esta sesión nos pueda dar alguna pista más de cómo hacerlo. Luego ya en el punto 5, mi compañero Antonio va a compartir con nosotros 2 casos de éxito que siguen todos estos pasos, uno que tiene que ver con el sector público y otro que tiene que ver con el sector privado. A partir de ahí, pues os daremos unas conclusiones y dejaremos pues esos 5 minutos que decía Raquel para ruegos y preguntas. Entrando en materia, el objetivo de todo proceso de inteligencia artificial aplicado a lo que serían las diferentes áreas de la organización, pues no deja de ser un objetivo de mejora. Un objetivo de mejora en términos de eficiencia y, por consiguiente, en términos de satisfacción. Y estos modelos de inteligencia artificial lo que nos vienen a decir es que para poder actuar en ellos, toda la información la tenemos, pero la tenemos en nuestro cliente. Es decir, tenemos que ser capaces de obtener el mayor nivel de información de nuestros clientes para poder así construir modelos de eficiencia. Por lo tanto, hay 4 puntos que tenemos que considerar de manera prioritaria. El primero, cómo adaptarnos a las necesidades de nuestro cliente, que además son cambiantes y de una manera muy rápida. El segundo, siempre tener en cuenta que nuestro cliente va a esperar de nosotros criterios de satisfacción que en alguna ocasión llegan a ser exponenciales. Por lo tanto, nunca somos capaces de satisfacer al 100% a nuestros clientes. Y el tercero, no podemos olvidar que la implementación de este tipo de modelos tiene que tener como resultado que el impacto en el negocio y en las cuentas de resultados sea positivo. Por lo tanto, tenemos que medir muy bien qué parte de este modelo de negocio requiere inversión y cuáles van a ser los resultados de éxito. Por lo tanto, este es el objetivo claro que pretenden este tipo de modelos. Cuando uno se plantea abordar proyectos de inteligencia artificial, pensamos que hay 3 grandes retos que tenemos que considerar. El primero es un reto tecnológico, el segundo es un reto de por dónde empiezo a aplicar la inteligencia artificial dentro de mi organización y además, cómo lo hago. Porque fijaos, en opinión nuestra soportada por Gartner,
todavía un porcentaje altísimo de las organizaciones pues no tienen un nivel de conocimiento suficiente de la tecnología necesaria, y hablamos de ratios de hasta el 53%, donde soluciones de speech analytics o algoritmos de aprendizaje automático o sistemas de entendimiento del lenguaje natural o procesamiento del lenguaje natural todavía son mundos y entornos que no son suficientemente conocidos en las organizaciones. Eso te lleva a que no es fácil establecer por dónde comenzar un proceso de inteligencia artificial dentro de una organización y, por consiguiente, llegar a ese nivel de customer experience que nosotros entendemos que hay que tener para modelizar este tipo de proyectos. Y con eso llegamos al tercer punto, es decir, ¿por dónde habría que empezar? Pues lo que nosotros tenemos como recomendación es que la inteligencia artificial tiene que venir a resolver un problema de negocio que tú hayas identificado previamente, porque si no, no es fácil encontrar dónde aplicar un modelo de inteligencia artificial. En este sentido, algún dato. En el año en el que estamos, en el 2020, ya el 20% de la atención a cliente está gestionada por sistemas conversacionales, por agentes conversacionales, por bot. Y fijaos qué curioso, solamente el 5% de los CIOs han abordado proyectos de inteligencia artificial. Sin embargo, el 21% de ellos tenía planes para poderlos hacer a corto plazo, lo cual determina y manifiesta claramente que todos queremos tener proyectos de inteligencia artificial, pero no es sencillo abordarlos. Requiere de un nivel de conocimiento y de experiencia elevados. En este estudio que ya Gartner hacía en el año 2017, fijaos dónde están las 5 grandes áreas de inversión en este tipo de proyectos. Aquellas compañías donde el entorno y compromiso con las aplicaciones es alto, pues tenemos como el 34% de las inversiones en inteligencia artificial. Un sector muy conocido y propio de estos 2 días que estamos celebrando de feria es el mundo del call y contact center, donde claramente aquí hay una aplicación muy directa. El mundo del marketing digital, sobre las plataformas de marketing digital, donde la inteligencia artificial te está ayudando muchísimo en la elaboración de contenidos y en las acciones directas de marketing. El mundo de la ciberseguridad es otro de los entornos donde la inteligencia artificial está aportando muchísimo expertise y sobre todo también muchísimo apoyo a la estrategia. Y luego en los sistemas financieros o en los cuadros de mando de liderazgo y de interpretación de sistemas de control financiero. Luego ahí podemos ver un poco las 5 áreas que podrían ser las más interesantes en el corto plazo. Si fuéramos, por ejemplo, a las 3 que nosotros más nos encortamos dentro de lo que es nuestra experiencia en inteligencia artificial en Customer Experience, pues en los capítulos o departamentos de venta son muy usuales la aportación que nos hacen a la hora de priorizar list o a la hora de priorizar cuentas, a la hora de generar funnel de clientes, a la hora de interpretar por dónde poner foco en la actividad comercial. Si nos vamos a áreas de marketing, como os decía, sobre todo en la generación y en la personalización de documentación para aquellos segmentos de mercado, sobre todo en entornos de marketing digital. Y claramente el sector por excelencia es el mundo de los asistentes virtuales en la parte de atención de servicio a clientes, donde aquí podemos llegar pues, a optimizar muchísimo y reducir en gran medida pues, en recursos humanos pues, por atención en base a bot que nos permite servicios 24x365 en unos términos de eficiencia tanto en atención como en satisfacción de cliente como en términos de coste. Por ir un poco a mostraros ese método que decíamos que Gartner a nosotros nos ha soportado y que nosotros estamos aplicando en cada proyecto de inteligencia artificial y que luego lo vais a ver con Antonio, estos procesos podríamos simplificarlos en 5 etapas. La primera etapa sería acudir a nuestros clientes para poder saber cuál es su nivel de satisfacción y qué conocimiento tenemos de nuestros clientes sin aplicar la inteligencia artificial, es lo que llamamos ahí paso 1, es el paso de conocer exactamente cuáles son los
elementos y los ratios de éxito que tenemos y satisfacción en un cliente, porque a partir de ese momento es donde podemos empezar a medir qué aporta la inteligencia artificial. El primer paso, después de ese conocimiento básico, entraríamos en comprender qué es lo que nuestro cliente quiere mejorar y qué es lo que nuestro cliente, de alguna manera, siente que debe mejorar. Porque ahí es donde empieza la inteligencia artificial a aportar su valor. Entraríamos en un tercer y cuarto paso, que lo que nos va mostrando es tanto la parte del camino como la parte de la evaluación de ese primer proyecto de inteligencia artificial, para llegar al último punto, que sería el de cómo incorporar esas plataformas conversacionales y qué ratios de éxito tienen. Quizás en este gráfico, que es el gráfico que estamos utilizando desde Alisys, podemos verlo de una manera muy simplificada. Desde que en el punto 1 se define todo el proceso de comunicación que requiere un proyecto de inteligencia artificial, cuáles son los mapas de proceso que tiene que tener, cómo identificamos cuáles son los mecanismos de delegación y creación de subprocesos. Y aquí empezamos ya con la incorporación de los modelos de lenguaje natural que entendemos que en cada caso tenemos que aplicar para que la inteligencia artificial pueda mostrar su resultado. Un poco, pues llevar un poco el control del proyecto, de llevar el... ¿Perdón? Bien, creo que se ha colado alguna... Se ha colado algo, nada, pero puedes continuar, Pedro. Vale, decíamos que a partir de este punto es donde podemos ya implementar un primer piloto de lo que dirían un bot, donde podemos empezar a entrenarlo. Sabéis que estos sistemas tienen la capacidad de aprender, por lo tanto, a medida que vamos trabajando con ellos, cada vez están más especializados, y eso nos llevaría a que ya podemos configurar una primera estructura de servicio, donde además lo ponemos en pseudoproducción como paso previo a la puesta en producción de estos elementos de inteligencia artificial. Y a partir de aquí, una vez implementados los proyectos y los mecanismos, entraríamos en lo que llamamos la parte de mejora continua y mantenimiento, que el propio bot se va autocalibrando y por lo tanto podríamos decir que tenemos implementado un sistema de atención en base a estos conversacionales y en base a estos. Por lo tanto, si os fijáis, todo parte por un conocimiento muy claro de qué es lo que nuestro cliente tiene y hacia dónde quiere ir, qué mecanismos queremos mejorar, qué problemas queremos resolver, y a partir de aquí ir aplicando pues toda la tecnología y los lenguajes que nos permitan llevar a cabo este tipo de proyectos. Hasta aquí teníamos la primera parte y ahora vamos a pasar a compartir estos dos casos que tenemos como prototipo, que os puedan mostrar cómo este modelo teórico podemos traducirlo en aplicaciones concretas de clientes y de dónde partíamos, cómo lo hemos implementado y qué pueden mejorar. Te dejo, Antonio, voy a descompartir. Vale. Muchas gracias, Pedro Pablo. Muy buenas tardes a todos. Pedro Pablo, si puedes, por favor, en el Zoom, darle a dejar de compartir. Sí, estoy intentando dejarle, pero no ahora. Ahora, muchas gracias. Muy bien, pues si os parece, continuamos. En el mismo punto, hemos visto hasta ahora pues, qué nos recomienda Gartner para conseguir que la inteligencia artificial sea útil y efectiva en el Customer Experience. Vamos a verlo ahora con casos de uso reales de Alisys, cómo estamos llevando esto a la práctica. Cómo estamos aplicando en clientes tanto del sector privado como de las administraciones públicas la IA para mejorar las experiencias de sus clientes, de sus usuarios, de los ciudadanos. En primer lugar, comentarles que lo estamos aplicando a todos los canales que se manejan en nuestras plataformas. La voz es el que más crecimiento en automatización ha tenido durante 2019 y 2020.
ya que pues, las nuevas tecnologías, los nuevos modelos de negocio de pago por uso han democratizado un poco más esta hasta entonces muy costosa tecnología con un escalón de entrada muy grande que hacía que solo encajase en muy grandes proyectos y nos ha permitido pues, llevar esas automatizaciones a la voz. Los web chats, pues ya desde 2016, con el inicio, si recordáis, de aquella plataforma de bots que sacó Facebook en su momento para el Messenger, pues a partir de ahí ha salido una playa de compañías y de competidores en el mundo de la automatización de chats y pues nosotros no somos menos y a inicios ya de 2019 con la apertura de WhatsApp de su API Business, de su API oficial para compañías, pues nos hemos llevado ahí a la automatización. De hecho, muy raro es el proyecto de WhatsApp que montamos donde por lo menos no haya un pequeño bot de respuesta a preguntas frecuentes. Que, pues, oye, sepa responder a las 10, 50 cosas más habituales y ya para lo demás, pues, dé paso a conversación a agentes, ¿no? Y de ahí para arriba. Canal de email, por supuesto, un canal tradicional, pero no por ello menos complejo, al contrario, para mí es de los con mayor complejidad tiene dejar fino en un centro de atención al usuario. Otros canales de menor uso, al menos en España, como son Facebook Messenger, más centrado en el mercado norteamericano, y los mensajes privados de Twitter, que aunque tienen un uso menor, en nuestra opinión son de una vital importancia porque un usuario que se pone en contacto con una compañía o con un organismo a través de un mensaje privado de Twitter, en muchas ocasiones un alto porcentaje es por una percepción muy negativa de esa compañía o por un problema grave que tiene y que no encuentra otra manera de que la atiendan, ¿no? Ya ha probado el teléfono, ha probado el correo, no me hacen caso, me voy a la cuenta de Twitter. Por lo tanto, consideramos que es un canal también que no solo ha de llegar a agentes de atención al usuario, sino que es proclive a la automatización. Próximamente, 2021, veremos cómo la automatización llega al nuevo canal que se lanza en España, que ya se está pilotando por los 3 grandes operadores en clientes, que es el RCS, una especie de WhatsApp de los operadores y que pues, Alisys espera estar pilotando durante el primer trimestre del año, tanto en gestión directa de la gente como en automatización menos chatbots, ¿no? Mediante chatbots. Bueno, a través de todos estos canales, pues desde los casos típicos que todos podéis conocer de automatización de procesos repetitivos, más sencillos como este que fue uno de los primeros bots que lanzamos, fue lanzado sobre Google Assistant, uno de los primeros bots en español que se lanzaron a nivel mundial sobre esa plataforma, que pues, estaba orientado al sector hotelero para dar atención a los huéspedes, ¿no? Una especie de botones virtual que ya pues, se integraba con el sistema de gestión hotelera. Casos más complejos que hicimos hace ya unos años sobre WhatsApp para la gestión de averías eléctricas. Es un caso en el que el motivo, la intención del que nos escribe siempre es la misma, no tengo luz, pero cuyo proceso, cuyo decalado posterior es complejo. Hay que revisar si ese cliente está al corriente de cobro, si hay una incidencia masiva en su zona, conectarse a sus contadores electrónicos para ver si están operativos y si no, hacer el rearmado remoto desde el propio bot y luego pues hacer una serie de comprobaciones de hay luz en tu escalera, en tu edificio, en la calle, etcétera. Y ya solo cuando o no se puede resolver la incidencia por esos medios, o cuando el bot detecta que se trata de una emergencia, pues se habla de fuego, de humo, de línea de tendido eléctrico caída, árbol caído, ese tipo de cosas, pues ya se traslada inmediatamente con un agente, ¿no? Esto que lo iniciamos por WhatsApp con una eléctrica, el año pasado ya nos lo hemos llevado también al canal de voz con otra eléctrica distinta, que les permite atender incidencias 24/7 sin ningún tipo de tiempo de espera por parte de los usuarios y dando unos tiempos de resolución más bajos, ¿no? Bueno, esto es lo que más o menos conoce todo el mundo, este tipo de aplicaciones, más las de los chatbots, pues eso, 24/7, pues que cuando no tengo agentes me atienda un bot, las preguntas frecuentes como decíamos, la gestión de leads, bueno, etcétera, etcétera. Es un poco lo que se viene conociendo en el mundo del Customer Experience durante estos últimos 2, 3, 4 años, ¿no? Hoy, aprovechando la oportunidad, os vengo a presentar
un caso más complejo, un caso donde no hay un flujo muy escrito a seguir, sino algo mucho más abierto, y donde sin una IA hubiera sido totalmente imposible salir adelante este complejo 2020. Estamos hablando del caso del teléfono 060, que por si alguno no ha sido usuario en algún momento, contaros que es el teléfono único para atender telefónicamente a toda la ciudadanía española, tanto en información como en trámites, con todas las entidades adscritas a la Administración General del Estado. No solo mediante automatización, sino que en los casos necesarios se deriva la llamada o el chat, que también es multicanal, se deriva a agentes que están muy especializados en ese trámite. Alisys está detrás de este servicio en la actualidad y bueno, os caracterizo un poco para que os pongáis en lugar en situación de por qué es un reto y de por qué es necesario este tipo de tecnologías. Toda esta información que os voy a comentar es totalmente pública, la podéis comprobar en la web www.amoncula.gov, donde tenéis más noticias sobre el servicio y más detalle. Estamos hablando de aglutinar bajo un único número de teléfono 230 líneas telefónicas de distintos organismos, más de 20 servicios completos de atención al ciudadano totalmente distintos, todo en un único número, con lo cual el ciudadano no tiene que aprenderse a dónde tiene que llamar, de atención, como decíamos, 24/7, y donde el ciudadano pues, puede expresar con sus propias palabras, bien sea por teléfono, bien sea por chat, sobre qué necesita ser atendido y el sistema le va guiando, ¿no? Le va respondiendo, va haciendo los trámites por él o derivándole al agente más adecuado para ese trámite en concreto. Las consultas de lo más heterogéneo. Obviamente este año muchísimo COVID, pues que en cuanto a ayudas, movilidad, uso de mascarilla, etcétera, etcétera, pero todo el resto de trámites, tanto con, pues imaginaros con el Ministerio de Empleo, las ayudas a desempleados de este año, becas de doctorados, trámites con el Ministerio del Interior o todo el ecosistema de cita previa de DNI, de la DGT, todo este tipo de servicios se aglutinan bajo el 060. Si ya nos puede empezar a parecer complejo el servicio, pensemos que estamos hablando de más de 1 millón de llamadas al mes y que tenemos un incremento constante de tráfico en el tiempo. Cada vez la Administración General del Estado trabaja en meter nuevos servicios aparaguados bajo el 060 y con la impredictibilidad de tráfico que nos ha dado este complicado 2020 causado por el COVID, veremos ahora algunos datos, ¿no? Entonces parece, después de contar esta intro, un poco la pesadilla de cualquier director de atención al cliente que tenga que dimensionar correctamente el servicio, ¿no? Y de cualquier responsable de IT. ¿Cómo hemos conseguido capear esto? Pues bueno, dotando de elasticidad a ese centro de atención al usuario, tanto tecnológica como en los medios de respuesta al ciudadano. Estos datos, que como os decía son públicos, os muestran el crecimiento de llamadas desde 2011 hasta ahora. Veis que un crecimiento brutal, donde se empezaron con unos 2 millones de gestiones anuales, a los 10 del año pasado, estos 2019, 2020 va a estar bastante más arriba. Esto, pues si no hubiera sido por el buen ojo y el esfuerzo que hizo la Administración General del Estado en invertir de manera muy temprana en inteligencia artificial y realizar los esfuerzos que conlleva automatizar un servicio, no les hubiera permitido este crecimiento sostenible de manera que no haya que duplicar agentes cada vez que se duplica el tráfico y a la vez manteniendo esos niveles de servicio hacia el ciudadano. Si encima nos vamos al año 2020, esta línea en roja, pues vemos cómo, aparte de una estacionalidad propia del servicio, el COVID nos ha hecho tener, en cuestión de 2 meses, se cuadriplique el tráfico, ¿no? ¿Cómo podemos absorber esos picos tan brutales de llamadas y de chats si no nos apoyamos en una inteligencia artificial que se encarga de automatizar el grueso de las gestiones? Si solo dependemos de agentes. Y más allá de eso, ¿cómo preparamos nuestras infraestructuras para absorber estos picos? Aquí estamos viendo aglutinado de un mes. Imaginaros lo que fue la mañana siguiente de decretarse el estado de alarma.
aluvión de llamadas. Todo eso hay que confiar en infraestructuras cloud de operador que admitan decenas de miles de llamadas simultáneas y en trabajar constantemente y con antelación en la automatización de los procesos. Más allá de esto, ya hemos visto la motivación de utilizar IA, vamos a ver la complejidad de la IA en este servicio. ¿Por qué? Pues porque tenemos varios cientos de intenciones. Al ciudadano le preguntamos en qué podemos ayudarle y pues puede expresar cosas del estilo, mira, es que ayer me robaron la cartera por la calle, llevaba el carnet de identidad dentro y ahora necesito otro. Y a partir de ahí el sistema tiene que saber lo que hacer. No podemos montar unos menús de cientos de opciones de diga 1 para DNI, 2 para DGT o 317 para la ayuda de becas, ¿no? El sistema ha de entender lo que dice el ciudadano y derivar hacia una rama concreta. ¿Cómo hacemos esto en la práctica? Bueno, pues muy sencillo, aplicando Gartner. Sentir qué necesidades tiene el ciudadano en cada una de, cómo se va a expresar en cada una de las ramas, cuáles son sus inquietudes, cómo van cambiando, pensar cómo implementar esto, estar aprendiendo continuamente. Realizamos auditorías quincenales o al menos mensuales sobre el servicio para mejorar continuamente la eficiencia y estar trabajando continuamente. Daos cuenta de que un sistema de IA aplicado a la voz pregunta algo muy abierto a los clientes o ciudadanos, por eso muchas veces se llama pregunta abierta. Eso se transcribe de voz a texto y ese texto es enfrentado a un clasificador de Machine Learning que tiene unos entrenamientos previos y que decide si esta frase del ciudadano va por una rama o va por otra. Después de ir por cada rama, además se automatiza integraciones con los sistemas de los clientes para facilitar los trámites, por ejemplo, en el caso de los rearmados de contadores que hablábamos antes en la eléctrica, ¿no? Y ya en los momentos adecuados transfiere la llamada al operador que sí que está muy especializado en ese trámite. Nos permite dedicar a los operadores solo cuando son necesarios. Bueno, en definitiva, la clave está en esta caja roja. No tanto en la tecnología, que tiene que ser muy robusta, en este caso es propia de Alisys, sino en que el equipo que está detrás de esto tenga un alto conocimiento en el diseño de experiencias con IA, esté trabajando en entrenamiento constante. No son equipos técnicos, es lo que antes se conocía como lingüistas y ahora expertos en entrenamiento de Machine Learning, ¿no? Y que trabajen de mano a mano con el cliente de manera constante. Y en resumen, por recapitular, la práctica contra la teoría. ¿Qué nos ha permitido aplicar Gartner en este cliente? Pues continuar con el 24/7, conseguir que el ciudadano no tenga ningún tipo de espera, mantener ese crecimiento sostenible económicamente según aumenta el tráfico y absorber, tener elasticidad para esos enormes picos estacionales o bien imprevistos. Estar metiendo continuamente categorías gracias al equipo humano que hay detrás de esa IA, trabajando diariamente en mejorar los entrenamientos y meter nuevos servicios. Y como ventaja colateral, conseguir una mayor especialización y retención de los operadores, porque se dedican solo a los trámites de alto valor, no se aburren, no los machacamos con la rutina. Se pueden centrar en lo que realmente se tienen que centrar y se puede invertir tanto salarialmente más en ellos, pero también en formación. ¿Vale? Por último, devuelvo la palabra a mi compañero Pedro Pablo para realizar las conclusiones de la sesión y procedemos, si quieren, a la ronda de preguntas. Si la puedes proyectar tú, Antonio, por favor. Bueno, básicamente las principales cuestiones que podemos concluir es que Customer Experience no es un proyecto más. Pensamos que es el proyecto de la empresa, porque entendemos que es la única forma que vamos a poder tener de mejorar las compañías, pudiendo llegar con la tecnología a aquellos lugares donde las capacidades del ser humano pues no podemos llegar. Por lo tanto, hay que hacer una buena combinación entre la capacidad humana y la capacidad tecnológica. La inteligencia artificial, como dice el punto 2, es prácticamente el único término global que el humano no alcanza y que te alcanza, en este caso, todos los sistemas robotizados. Muy importante que seamos capaces de identificar qué es lo que la inteligencia artificial necesitamos que resuelva. Como decía Antonio, es un proceso de análisis muy exhaustivo de dónde queremos mejorar en base al conocimiento que podamos obtener de nuestro cliente.
podemos ver que las percepciones y los sentimientos de nuestros clientes mejoran una vez que la inteligencia artificial participa de esos procesos, porque al final estamos encontrando que el consumidor de un producto que nosotros comercializamos es más feliz, recibe la información en un tiempo más reducido, es más profesional, por lo tanto le permite organizarse mejor. Y por último, dentro de los pocos espacios que hoy hay en las organizaciones para poder combinar los ROIs de inversión con la capacidad de mejora y crecimiento, pues claramente la inteligencia artificial ayuda a crecer de una manera sostenida, manteniendo unas inversiones controladas y por consiguiente es la manera de optimizar a día de hoy las cuentas de resultados de las organizaciones, que es otro componente determinante para podernos mantener vivos. Por lo tanto, la inteligencia artificial, sin duda, pensamos que es el presente y es verdad que estos momentos de transformación digital están yendo muy rápidos y el no estar hoy en procesos de este tipo puede ocasionar que las compañías sufran en exceso en breve. Y hasta aquí llegaría lo que serían ambas dos sesiones. Esperamos que os haya gustado y podáis aplicarlo en vuestro día a día y si tenéis alguna pregunta, encantado de poderla resolver. En el caso de que no sea así, buscaríamos la información y os la haríamos llegar y, como dice Antonio, pues ofreceros también la manera de contactar con nosotros a través de esa dirección que aparece ahí o de vuestro equipo comercial si lo tenéis asignado. No sé si hay alguna pregunta. Sí, un momento. De momento tenemos ¿en qué idiomas puede interactuar esta solución de inteligencia artificial en experiencia de cliente? Una gran pregunta, efectivamente. En cualquier idioma. La realidad es que en cualquier idioma, en el caso de los chatbots, realmente podemos trabajar en cualquier idioma y en el caso de la voz, todo idioma soportado por los motores de transcripción, ¿no? Que estamos hablando de más de un centenar de ellos. Aquí la limitación real está en el equipo humano que lo entrena. Nosotros ya contamos con un equipo multilingüe. Sí que es verdad que, por ejemplo, se nos ha aproximado un cliente la semana pasada para un sistema de una IA en voz en árabe, ¿no? Y no tenemos ningún entrenador de Machine Learning en árabe en este momento, pero sí que, por ejemplo, aunque sigamos en el español, para nuestro negocio en Latinoamérica, tenemos sede en Bogotá, no solo sirve la gente de aquí, sino que necesitamos gente local para adecuarse a los localismos. En el caso de otros idiomas, la transcripción es multidioma y el sistema de Machine Learning que hay detrás es totalmente agnóstico. Son operaciones matemáticas en realidad no relacionadas con el idioma. Vale, tenemos una pregunta más. ¿En qué más sectores de los comentados pensáis que la inteligencia artificial está aportando valor? Sería raro, ¿no? Encontrar uno en el que no. Quizás nos hemos centrado mucho en atención al usuario, porque es donde más estamos viendo esa aplicación. En el sector del cobro y el recobro de deuda estamos viendo una aplicación muy grande porque no todas las deudas son de 3.000 euros. Hay deudas de impago de una factura de móvil, donde que intente primero recobrar una máquina ayuda a bajar esos costes y hacer la campaña efectiva. Y se está abriendo, bueno, lo marca, todavía viendo un estudio hace poco de Deloitte, lo marca como emergente los RPAs, ¿no? Los sistemas de automatización en la atención al cliente, que es que determinadas tareas automáticas no sean realizadas por un operador en una interfaz, sino que una propia máquina vaya trabajando sobre una interfaz web, simulando clics de botón y rellenando formularios y cosas de estas para automatizar más procesos. Son vías que todavía son emergentes, pero que ya están aquí, que ya lo estamos viendo en proyectos, que ya hay compañías muy potentes metidas y que cada vez no es que vaya a eliminar el factor humano, que no va a desaparecer en ningún momento, pero cada vez va a volver más especializados, yo creo, a esos operadores que atienden, cada vez van a tener más valor. En cuanto a otros sectores, creo que en 2016 todos los clientes que se nos acercaron querían un chatbot para vender, querían vender a través de chatbots
Y en cuestión de un año el mercado vio que no era el camino, que la venta tiene que ser realizada por una persona, pero que, por ejemplo, la modificación de una reserva de un viaje la realiza mucho más rápido una máquina, porque tengo que revisar 4 billetes de avión, de ida, 4 de vuelta, la reserva del hotel, conectarme a otro sitio para otra cosa, cosas que a un humano le llevan a lo mejor 8 horas de plazo, una máquina te lo hace en 2 minutos, ¿no? Entonces, no tanto para la venta, sí para el recobro, para la modificación de condiciones, para procesos que consumen muchísimo tiempo de humano, pero que en el fondo son repetitivos y sobre todo donde haya que acceder a muchos puntos de información dentro de la empresa, porque eso siempre lo va a hacer más rápido una máquina que una persona. Bueno, de momento no tenemos ninguna pregunta más. Pedro, no sé si quieres tú decir algo más. Sí, no. Quería simplemente aportar que aunque uno de los ejemplos que hemos puesto es el servicio de atención al ciudadano, sí que en el sector público estamos viendo que en los próximos años, de hecho, se están dirigiendo grandes subvenciones europeas hacia procesos de digitalización y claramente este es uno de ellos. Luego yo prestaría atención en proyectos del sector público, creo que este tipo de tecnologías van a entrar de una manera rápida y no sé si sencilla, pero sí posible. Sí, sin duda. Sin duda. De hecho, a raíz de la apertura de Canal RCS, la adopción en administraciones públicas creo que va a ser muy grande y va a llevar a mayor nivel de automatizaciones, ¿no? También lo están haciendo a lo largo de este año. Podemos estar viendo cómo diferentes organismos se han llevado citas a sistemas de videoconferencia, cada vez se abren más a los canales digitales para dar más opciones a los usuarios a contactar. Los servicios de cita previa de muchas autonomías, algunos nuestros, también se realizan ya no solo por el teléfono o por la app, sino que ya se abren a pedir cita por chat, ¿no? O por WhatsApp incluso. La cita previa por WhatsApp es uno de los casos de éxito quizás de este 2020. Tanto en sector privado, sobre todo en sector privado. Y va para más, esto va para más, cada vez vamos a estar más transformados digitalmente y cuantos más canales y menos contacto físico haya con los usuarios, mayor nivel de IA vamos a tener que aplicar para poder crecer. Sin duda. Bueno, si os parece lo dejamos aquí, nos hemos pasado un poquillo de la hora. Cualquier duda creo que podéis contactar, Antonio. Pueden contactar contigo. Claro, o por con Pedro supuesto. Pablo. A través de la dirección de info@alisis.net pueden contactarnos para lo que sea. Pongan motivo Expo RC, nos lo hacen llegar. O, como decía Pedro Pablo, pues los que ya tengan asignado un comercial de Alisis pues a través de su comercial, y encantados de analizar en su caso concreto si la IA tiene sentido, dónde creemos que se puede aplicar, dónde no, qué ventajas podemos ver, por lo menos acompañarles en ese primer viaje de análisis inicial. Por supuesto, encantados. Perfecto. Pues nada, muchas gracias a todos los asistentes y esperamos veros en los próximos webinars. Muy bien. Muchas Gracias. 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 Gracias por vuestro tiempo.